Hola, soy Caro, co-creadora de la Escuela Vida Plena, y hoy quiero darte la bienvenida a un programa muy especial. En estos días del año se habla mucho de Halloween, del Día de todos los Santos y del Día de los Muertos, pero pocas veces se comprende lo que verdaderamente representan. Desde Escuela Vida Plena sentimos la necesidad de llevar luz a este tema y aportar una mirada consciente y objetiva y de derribar algunos mitos que se repiten año tras año. Más allá de las máscaras y de las tradiciones populares, estas fechas tienen un origen espiritual profundo, compartido por distintas culturas del mundo. Todas celebran el paso, la memoria y la conexión entre planos. A lo largo de este especial, te vamos a invitar a recorrer ese puente entre la sombra y la luz, entre la vida y la muerte, para descubrir el verdadero significado que se esconde detrás de estos días tan poderosos. Porque cuando el velo se vuelve delgado, el alma recuerda que nada muere, solo cambia de forma. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el mundo entra en un periodo que casi todas las culturas, de una forma u otra, sintieron siempre como diferente. Es un tramo del calendario donde hablamos abiertamente de la muerte, de los ancestros y de los que ya no están. Para algunos pueblos, el velo entre mundos se afina. Para otros, las almas queridas vuelven a casa. Y para algunos más, se reza por quienes partieron. Lo que cambia de una tradición a otra es el lenguaje. Lo que se mantiene igual es la pregunta: ¿qué hacemos con nuestros muertos? En Escuela Vida Plena queremos contarte la historia real de estas fechas, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, sin miedo, sin propaganda religiosa y sin marketing espiritual, con la verdad histórica, cultural y energética. Mucho antes de que existiera la palabra Halloween, los pueblos celtas celebraban Samhain. Samhain marcaba el final de la cosecha y el inicio de la mitad del año oscura. Era el momento en que se terminaba el periodo de luz y abundancia y se entraba en el invierno. Frío, noche larga, incertidumbre. Ahí nace la idea de puerta, de umbral. Para los antiguos celtas, esa noche el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se volvía más delgado. Se creía que los ancestros podían acercarse, pero también podían cruzar presencias menos amigables. Por eso encendían hogueras protectoras, se dejaban ofrendas de comida y se usaban máscaras o ropas extrañas para no ser reconocidos por espíritus que vinieran con mala intención. Nada de esto era adoración del mal, era protección, memoria y supervivencia espiritual frente a la oscuridad del invierno. Cuando más tarde el cristianismo se expande por esas tierras, la iglesia mueve la fecha de Todos los Santos al 1 de noviembre y empuja un marco cristiano sobre la fecha que ya era espiritual para la gente. La noche previa a Todos los Santos pasó a llamarse All Hallows Eve. Con el tiempo, fonéticamente, eso se reduce a Halloween. Halloween no nace como una fiesta satánica, nace como mezcla entre una vigilia cristiana y una celebración celta del umbral entre la vida y la muerte. Esto es muy importante para derribar el primer mito. Mito número uno. Halloween celebra lo oscuro. La realidad es que históricamente Halloween es una noche de transición y de protección. Es la humanidad diciendo: sé que la noche viene, no me voy a negar a verla, pero voy a encender mi luz. Ahora vamos a la parte de la calabaza, porque acá está una de las mezclas más lindas entre el folclore europeo y la cultura americana. En el folclore irlandés aparece la historia de un hombre llamado Stingy Jack, Jack el Tacaño. Jack, según la leyenda, engañó al diablo varias veces. Cuando Jack muere, el cielo no lo quiso porque había sido tramposo, y el infierno tampoco porque había engañado al diablo. Lo condenaron a vagar para siempre entre mundos. El diablo, dicen, le dio solo una brasa encendida del infierno para alumbrar su camino. Jack puso dentro de un nabo hueco para que no se apagara. Ese farol, improvisado por Jack, se convirtió en el símbolo del alma errante de Jack, el Jack o Lantern, la linterna de Jack. En Irlanda y Escocia, la gente empezó a tallar nabos o remolachas con caras y ponerle velas adentro para ahuyentar espíritus y para tener luz en esa noche liminal. En el siglo XIX llegan los inmigrantes irlandeses y escoceses a Estados Unidos y en lugar de nabos encuentran calabazas naranjas enormes, huecas y fáciles de vaciar, perfectas para tallar caras luminosas. Ese es el nacimiento real de la calabaza tallada moderna. No es satánica,
No es invocar demonios, es literalmente un faro, una linterna de protección y de presencia en la noche. Mito número 2. Las calabazas iluminadas son símbolos del diablo. La realidad, las calabazas son descendientes de las linternas que la gente usaba para ahuyentar espíritus dañinos y marcar la luz en la oscuridad. Son más un escudo que una amenaza. Acá entra la parte social. En Estados Unidos, durante finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, Halloween comienza a transformarse en una fiesta comunitaria. Las comunidades empiezan a organizar juegos para chicos, desfiles de disfraces y visitas casa por casa. Ese ir casa por casa tiene raíz en costumbres europeas mucho más viejas. La gente pobre, incluida los niños, pedían comida a cambio de rezar por las almas de la familia. Y eso se llamaba Samhain. En Estados Unidos eso evoluciona en el famoso trick or treat, dulce o truco. En paralelo, a partir de mediados del siglo XX, la industria comenzó a ver a Halloween como temporada comercial. Venta masiva de golosinas, disfraces producidos en serie, decoración temática, cine y televisión reforzando la estética del miedo. Ahí, Halloween deja de ser solo una noche de umbral espiritual y empieza a ser un producto cultural exportable. Terror divertido, calabazas, esqueletos simpáticos, barrios llenos de chicos disfrazados. Mito 3. Lo que ves hoy en redes es Halloween auténtico. La realidad es que lo que vemos hoy es el resultado de más de 100 años de mezcla entre el folclore europeo, la vigilia cristiana, la migración irlandesa y el marketing estadounidense. Halloween actual es espiritual. Espiritualidad más inmigración más consumo. Lo más importante, el costado comercial no anula el origen espiritual, pero sí lo tapa. Y cuando se tapa el sentido profundo, se queda solo el show del miedo. El 1 de noviembre, en la tradición cristiana occidental, es el Día de Todos los Santos. Esto no viene de los celtas, esto viene de la iglesia. La iglesia estableció una fiesta para honrar a todos los santos, no solo a los famosos con nombre propio, sino a todas aquellas almas consideradas justas, puras y elevadas. En palabras simples, todas las personas que ya llegaron a la luz. Espiritualmente, es un día que habla de vocación, de trascendencia. Es la afirmación de que la vida humana no termina en lo material, sino que tiene un destino luminoso. En muchos países todavía hoy es costumbre ir al cementerio 1 de noviembre, limpiar las tumbas, llevar flores, encender velas. Es un gesto silencioso pero profundo. No te olvido, te honro, te reconozco en la luz. Este día nos enseña algo clave. Memoria no es apego, memoria es amor consciente. Luego, el 2 de noviembre, en la tradición católica, es el Día de los Fieles Difuntos. Es el día de rezar por todas aquellas almas que partieron, especialmente aquellas que están en camino o en tránsito, sanando o purificándose. Es un día de acompañar a los muertos con oración. Pero en América Latina, especialmente en México, el 1 y 2 de noviembre, tienen otra fuerza única, el Día de los Muertos. Acá no estamos hablando solo de cristianismo, estamos hablando de una herencia indígena. Muchos pueblos prehispánicos tenían celebraciones por honrar a los muertos y mantener un vínculo con ellos. Cuando llega la colonización española en el siglo XVI, esas prácticas se entrelazan con el calendario católico de todos los santos y los fieles difuntos. No se borran, se mezclan. El resultado es una ceremonia única en el mundo. Se arma un altar en casa o en el cementerio, se colocan fotos de los que partieron, se ofrece agua, pan de muerto, comida favorita del difunto e incluso velas. Se usan flores de cempasúchil, naranjo intenso, porque se cree que su color y su aroma guían a las almas de regreso al hogar. Se pintan calaveras, se hacen calaveritas de azúcar con el nombre de la persona amada. Y sí, se va al cementerio de noche, a cantar, a comer, a acompañar, porque ahí no se vive la muerte como ausencia fría, sino como una visita. Esto es clave, no es un culto a la muerte, es un culto al vínculo. Mito número 4. El Día de los Muertos es adorar la muerte. La realidad es que el Día de los Muertos honra a sus muertos. El amor activo hacia quienes ya no están en cuerpo, pero sí en la historia de tu vida. Vamos a hablar ahora de la Catrina, muerte, identidad y dignidad. La imagen de la Catrina no es una calavera bonita para Instagram, tiene una historia política.
a comienzos del siglo XX, el grabador mexicano José Guadalupe Posada dibuja una calavera vestida como dama elegante de alta clase europea. Era una sátira, estaba diciendo, puedes disfrazarte de rico, de fino, de europeo, pero al final todos vamos a un mismo lugar, todos somos hueso. Más tarde, Diego Rivera retoma esa figura y la vuelve un símbolo nacional. Con el tiempo, la Catrina se convierte en un emblema del Día de los Muertos y de una idea muy profunda. La muerte no te humilla, la muerte te iguala, la muerte desnuda lo que sos de verdad. Cuando ves una Catrina bien hecha, no estás viendo solo un maquillaje, sino que estás viendo una declaración espiritual y social. Recordar la muerte es recordar quién soy y que lo valgo en esencia. Por eso, cuando usamos la estética de la Catrina sin entender, la vaciamos y la convertimos en un accesorio. Cuando la entendemos, es medicina. Bien, vamos a la parte más importante: energía, densidad y responsabilidad. Bien, vamos por lo energético, porque esto es donde más confusión hay hoy en día. Muchas tradiciones coinciden en esto. En esta parte del año, el velo entre mundos se vuelve mucho más delgado. ¿Esto qué quiere decir? Que la frontera entre lo simbólico de lo que veo y lo que no veo se percibe más permeable. Eso trae dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, mayor posibilidad de contacto amoroso, ancestros, memoria, guía y consuelo, y por otro, mayor sensibilidad general, que también se sienten más las intenciones densas, la manipulación energética y el miedo colectivo. ¿Significa esto que la maldad tiene más poder? No de forma auténtica. Lo que sí es real, y esto es lo que enseñamos en Escuela Vida Plena, sin romantizar, es que cuando hay mucha gente abriendo puertas espirituales al mismo tiempo, de manera consciente o inconscientemente, el campo se vuelve más activo, mucho más cargado. Y eso puede sentirse como más intensidad, más peso o más cansancio emocional. Por eso no es una época para el año, sino para la presencia. Nuestra postura es clara, no creemos en fechas malditas, pero sí creemos en fechas con mayor responsabilidad energética. ¿Qué significa la responsabilidad energética? Bien, significa antes de abrir limpiar, antes de pedir agradecer y cerrar todo aquello que abrís. Si no sabes qué estás haciendo, no juegues a invocar porque viste cosas en TikTok. La sombra existe, claro, pero no es soberana. La luz consciente sí es soberana. Para nosotros, estos días no son una fiesta de terror ni son una performance estética, son un entrenamiento espiritual. ¿Qué hacemos entonces concretamente? Bien, a la hora de honrar a nuestros muertos desde el amor, no desde el miedo, agradecemos, eso sí es real. Te agradezco por lo que me dejaste. Limpiamos nuestros espacios, ventilamos, ordenamos, llamamos con intención de claridad y no de paranoia. Bajamos el volumen al ruido, estas fechas son más para escuchar y para gritar. Y recordar que la muerte no es lo opuesto a la vida. Muerte es parte del ciclo de la vida. Lo opuesto a la vida es el olvido. Estas fechas existen para que no olvidemos. Entonces, cuando veas una calabaza tallada, no veas al diablo. Mirá una comunidad ancestral poniendo luz en la oscuridad. Cuando veas una Catrina, no veas su maquillaje. Mira a un pueblo entero recordando que su dignidad trasciende la muerte. Cuando escuches Halloween, no escuches peligro, escucha umbral. Cuando llegue el 1 y el 2 de noviembre, entende esto. No estamos celebrando la muerte, estamos sosteniendo el hilo vivo que todavía nos une con quienes amamos. Y eso para nosotros también es espiritualidad. Recordemos, no son días para hacer cosas energéticas, para hacer limpiezas energéticas, sino son días para protegernos y darnos luz. Gracias.